las 12:23 comenzamos con la toma de asistencia porque tenemos que hacer repaso. Andrade Camila. Presente. Por favor, prendan cámaras. Bermeo Eric. Está ingresando. Se ingresan tarde. ¿Y lo del certificado de la doctora Alvarado está ahorita? Bravo Gary. Lo que dijo pero había mandado a elaborar nuevamente. Cedeño Alba. Presente. Cedeño Doménica. Chávez Valentina. Presente. Doctora, tengo el internet inestable. ¿Puedo Ya. volver a ingresar? Ya. Delgado Matthew. Presente. Fernández Ana Paula. Presente. Martínez Víctor. Presente. Montedioca Amy. Presente. Morrillos Keila. Presente. Párraga Josué. Presente. Pisco Lenín. Lenín. Rodríguez Jaime. Presente. Santos José Alberto. Santos Fiorella. Presente. Bueno, dentro de lo que es el equipo 119, el caso del doctor Bolívar Fernández y de la doctora Tapia María Laura. Presente. Ella regresa el 4 de enero. En el caso del doctor Bolívar, él está por situación de salud hasta el 17 de Vélez Josué. fue una cirugía popular. Yepes Leonela. Ese equipo prácticamente Presente. con apoyo del equipo 117, a cargo del doctor Manuel Inca, y el doctor Luis Suárez. También 12:25. Bueno, entonces nos vamos a compartir pantalla. Doctora, hoy no tocaba exposiciones. No, vamos a repasar para el examen. ¿O no quieren repasar para el examen? ¿No quieren repasar para el examen? No, doctora, si queremos. Entonces, si el próximo viernes es la evaluación. ¿Cuántas preguntas va a poner, doctora? 10 ha de ser como mínimo. Pero el documento todavía no lo hace llegar. Sin embargo, como también lo había comentado el doctor Flores, Aunque está fácil, ustedes tienen una clase menos que octavo. ellos ya no tienen. No quiero que ustedes vinieran a través del chat. Yo quiero que me pongan atención a lo que yo voy a hablar. Entonces, pero el documento legal. Tengo la clase hecha, pero no, me dijeron que tienen Prácticamente es el equipo 117. Que anteriormente estaba conformado por 3 personas. Ya. También tenemos otras compañeras que están de vacaciones. En el caso de la doctora. Por aquí. Bueno, vamos con la evolución biológica. La evolución, sabemos que la evolución puede ser definida como un proceso natural de acumulación de cambios heredables. O sea, que se va evolucionando y se acumulan cambios a través del tiempo. Y que estos cambios son los que nos permiten a nosotros, de acuerdo a las adaptaciones que como hemos visto, de acuerdo a como hemos visto a las adaptaciones, nos han permitido nosotros podernos acoplar a un medio o a otro medio. Ya. Dice que involucra la transformación de los seres vivos a través de las generaciones y que pueden conducir al origen de nuevas especies. La teoría de la evolución.
La enorme diversidad de seres vivos que hay en la Tierra siempre ha maravillado intrigado a científicos, a propios y extraños, ¿ya? En la actualidad, la evolución constituye un hecho científico incuestionable. Es un hecho científico, pero aún se debaten algunos de los mecanismos por los cuales ocurrió este proceso. ¿Ya? La herencia de los caracteres adquiridos según Lamarck. En 1809, el naturalista francés Lamarck propuso que los cambios ambientales generaban necesidades entre los seres vivos. Él propuso, mira lo que dijo Lamarck, que los cambios ambientales generaban necesidades entre los seres vivos, ¿ya? Los cuales sufrían modificaciones para adaptarse a su ambiente. Su teoría se basaba en las siguientes observaciones. Voy a tomar teorías. Ay, cuando no. Los organismos muestran una tendencia hacia la complejidad, es decir, evolucionan de la forma más sencilla a la forma más compleja. O sea que los organismos demuestran lo que decía él, esto es importante, que los organismos muestran una tendencia hacia la complejidad, van de lo más sencillo a lo más complejo. Los cambios que se producen en el entorno hacen que los seres vivos se adapten al medio modificando ciertos órganos en función de su uso o desuso. El uso mantiene los órganos mientras que el desuso produce degeneración. Los cambios se producen en el entorno, hacen que los seres vivos se adapten al medio modificando ciertos órganos en función, modifican ciertos órganos en función de su uso o su desuso. El uso mantiene los órganos mientras que su desuso produce degeneración. O sea, el uso mantiene los órganos y el desuso provoca degeneración. De esta forma, los caracteres originales van siendo sustituidos lentamente por una serie de caracteres adaptativos o caracteres adquiridos. ¿Ya? Van siendo sustituidos lentamente por una serie de caracteres adaptativos o adquiridos. Los caracteres adquiridos son heredables. Las modificaciones inducidas por el ambiente en un organismo durante su ciclo de vida puede transmitirse a la descendencia. Por esta razón, la teoría de Lamarck también es conocida como la teoría de la herencia de caracteres adquiridos. ¿Cómo se conoce la teoría de Lamarck? ¿Cómo se conoce la teoría de Lamarck? Como La teoría de La teoría de la herencia de los caracteres caracteres adquiridos. La teoría de la herencia de los seres adquiridos. ¿Y en qué se basa la teoría de Lamarck? En la tendencia a la complejidad, que va de lo más sencillo a lo más complejo. Chicos, no leen, no están leyendo, porque estoy llamando por las diapositivas. Para llamar, la dificultad para obtener alimento a poca altura obligaba a la jirafa a forzarse y estirar el cuello. Por este motivo su cuello crecía y se modificaba, se transmitía a la siguiente generación. O sea, que supuestamente se daba esto. Como resultado, la nueva generación de jirafas tenía el cuello más largo, miren. ¿Ya? Que había un cambio, una modificación. Y como consecuencia, los obligaba a estirar su cuello y en la próxima generación ya salían las de cuello largo. La teoría de la evolución de Darwin y de Wallace. Esta teoría fue desarrollada por un naturalista inglés, Charles Darwin, y el naturalista británico Alfred Wallace, al mismo tiempo que en forma independiente. Charles Darwin, con base en observaciones realizadas durante su viaje de 5 años a bordo del Beagle, en el que recorrió diferentes lugares del mundo, entre ellos las Islas Galápagos, descubrió y publicó su conclusión. A ver, ¿quién está molestando, por favor? ¿Qué tiene que entregar el examen? ¿Ah? Perdón, fui yo, no lo quería hacer a propósito. Ya, por favor. Publicó sus conclusiones sobre la teoría de la evolución en el libro titulado Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Alex Wallace, a raíz de sus expediciones por Australia y el sur de Asia, y de investigar varios años la distribución geográfica de los animales, propuso la hipótesis, miren la hipótesis Wallace, de que la selección natural podría dar lugar al aislamiento reproductivo de dos variedades.
¿Qué propuso él? Él propuso la teoría de la selección natural. ¿Qué propuso Wallace? La teoría de de la selección natural. La teoría de la selección natural. Y que esta podría darse bajo el aislamiento reproductivo de dos variedades, al formarse barreras contra la hibridación, lo que podría contribuir al desarrollo de especies nuevas. ¿Ya? Entonces, él dijo que mediante la teoría de la selección natural se podría dar lugar al aislamiento reproductivo de dos variedades, al formarse barreras contra la hibridación, lo que podría contribuir al desarrollo de especies nuevas. El mecanismo central propuesto en esta teoría evolucionista por selección natural se resume en las siguientes ideas. Se resumen las siguientes ideas de la teoría de Wallace. Los individuos de una población no son todos iguales. Hay variabilidad, lo que les permite tener diferencia en la respuesta ante cambios en el ambiente. O sea, los individuos de una población no son iguales. Hay variabilidad, lo que le permite a estos individuos tener diferencia de respuesta ante un cambio de ambiente. O sea, no son iguales los individuos de una especie. Hay variabilidad, lo que le permite dar una respuesta ante cambios en el ambiente. Entre los individuos hay una permanente lucha por la existencia. Esto seguro, estudien esto. Entre los individuos hay una permanente lucha por la existencia, impuesta por las restricciones ambientales, que generan recursos limitados por los cuales compiten los individuos por alimentación, territorio, pareja. Entre los individuos dice que hay una permanente lucha. Primero, que no son iguales. Segundo, que hay una permanente lucha por la existencia, impuesta por las restricciones ambientales, que generan recursos limitados por los cuales ellos compiten por alimentación, territorio y pareja. Por tres cosas: alimentación, territorio y pareja. Solo sobreviven aquellos individuos cuyas variaciones los aventajan en comparación al resto, los cuales podrían llegar a la edad adulta, reproducirse y dejar descendencia. La descendencia estará mejor adaptada al nuevo ambiente, ya que la descendencia estará mejor adaptada al nuevo ambiente, ya que habrá heredado las características que permitieron sobrevivir a sus padres. ¿Ya? Entonces hay cuatro cosas. Los individuos de una población no son iguales. Entre los individuos de una misma especie hay la permanente lucha. Solo sobreviven aquellos individuos con variaciones que les aventajan en comparación a otros. Y la descendencia estará mejor adaptada al nuevo ambiente. 4 conclusiones llegó a la teoría de Wallace. Los individuos de una población no son iguales. Entre los individuos hay una permanente lucha por la existencia. Solo sobreviven aquellos individuos cuyas variaciones le aventajan en relación al resto, y la descendencia estará mejor adaptada al nuevo ambiente. ¿Cuántas conclusiones hay en el Wallace? Hay 4. ¿Cuáles son? Los individuos de una población no todos son iguales. Entre los individuos hay una iguales permanente lucha por de la lucha. existencia. Solo sobreviven aquellos individuos cuyas variaciones se Doctora, dígale, aventajan con las demás. dígale que hable uno por uno. Estudien todo esto de aquí, porque... Teoría sintética o neodarwinismo. En la actualidad, la teoría de la evolución combina las propuestas de Darwin y Wallace con las leyes de Mendel y otros avances. ¿Con quién? La de Darwin y Wallace, ¿con qué leyes? Con las leyes de... Combina las propuestas de Darwin y la teoría sintética o neodarwinismo, combina las teorías de Darwin, de Wallace, con las leyes de Mendel y otros avances que en el campo de la genética. Esta teoría también se conocía como síntesis evolutiva moderna. ¿Cómo se conoce a la teoría sintética o neodarwinismo? Como teoría... Síntesis evolutiva moderna. Síntesis evolutiva moderna. Síntesis evolutiva moderna. Las ideas centrales de esta teoría son las siguientes. Reconocen varios mecanismos evolutivos, además de la selección natural. Uno de ellos
¿Quién ha hablado de la selección natural? De todo lo que hemos hablado. ¿Quién ha hablado de la selección natural? Yo hablé sobre la teoría sintética con neodarwinismo. Ya, pero ¿quién era que hablaba de la teoría de la selección natural? Yo, doctora. No, yo me refiero en... Charles Darwin. ¿Ah? Darwin. A ver. Wallace. 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 Oh, yo pensaba que era la exposición. No. Yo también dije, ¿y ahora quién es? Ya debe venir. Un momentito. Teléfono. Para que ella me vea. Por favor, tiene que- Angelito, una pregunta. Él sale de vacaciones, ¿verdad? Ya. La teoría de la síntesis evolutiva, ¿de quién es la teoría de síntesis evolutiva? Darwin. Es de Darwin. Y involucra tres. La selección natural, perdón, la teoría de Darwin, la de Wallace y la de leyes de Mendel. Son tres cosas. Darwin, Wallace y leyes de Mendel. Las ideas centrales de esta teoría son las siguientes. Reconoce varios mecanismos evolutivos, además de la selección natural. Uno de ellos es la herencia. Considera que los genes son heredados, o sea, considera varios mecanismos evolutivos. Uno de ellos es la herencia. Considera que los genes son heredados o pasados a la siguiente generación de forma aleatoria, es decir, sin ninguna preferencia lógica. ¿En qué se basa? Reconoce varios mecanismos evolutivos. Uno de ellos los genes, que dice que los genes son heredados de una generación a otra, sin ninguna preferencia o lógica. Plantea que las características de una especie son heredadas en forma de unidades separadas llamadas genes. O sea, plantea que las características de una especie son heredadas en forma de unidades separadas llamadas genes. Afirma que las características de las especies se dan por la acumulación de pequeñas modificaciones genéticas a lo largo del tiempo. Hasta ahí terminamos esa parte. Doctora, disculpe, ¿puede repetir que no escuché nada? Se me congeló la pantalla, tengo el internet súper mal. ¿Perdón? Que se podría repetir de nuevo lo que está diciendo, que se me congeló la pantalla. Tengo el No internet importa, yo inestable. igual les voy a dar el grabado, les voy a pasar a la biblioteca porque tenemos que avanzar con los otros capítulos. No es que el internet alguno no está bien. Entonces yo estoy grabando el repaso, porque tengo que avanzar con los demás, porque el tiempo es corto. Estamos en 12:42. Ya está la evolución biológica. Vamos con... Nos faltan 3 clases todavía. Mecanismos de evolución. Tenemos la selección natural. La diversidad actual de seres vivos es el resultado de complejos procesos de evolución mediados por la selección natural. Esto fue según Darwin. Recuerda que la selección natural es de Darwin. Según Darwin, la selección natural es la reproducción diferencial de individuos en una población. ¿Qué dice Darwin? Que la selección natural es la reproducción diferencial de individuos en una población. Según Darwin, la selección natural es la reproducción diferencial de individuos en una población. Es decir, la supervivencia de los organismos más aptos ante determinadas condiciones ambientales. Básicamente es supervivencia de los organismos más aptos ante determinadas condiciones ambientales. Eso es lo que dice la teoría de la selección natural. A través del proceso de selección natural, el ambiente permite una mayor supervivencia
y reproducción de individuos con ciertos fenotipos, características visibles del organismo o conjuntos generales de características como más fuerza, inteligencia, mejor patrón de camuflaje. O sea, el ambiente permite una mayor supervivencia y reproducción de individuos con ciertos fenotipos. O sea, ciertos fenotipos son características. Por ejemplo, que más fuerza, más inteligencia, mejor patrón de camuflaje. Esto ha permitido que la selección natural, que el individuo pueda, los más aptos pueda desarrollarse de acuerdo a las condiciones ambientales. Aquí está. Supervivencia de los organismos más aptos ante determinadas condiciones ambientales. Los tipos de selección natural. Existen varios modelos de selección natural que se han sido propuestos para explicar teóricamente lo que ocurre en la naturaleza. Dependiendo de su efecto sobre la distribución de las características en una población, la selección puede ser, aquí tiene que ser, nomás aquí lo importante, la selección puede ser estabilizadora o normalizadora, disruptiva o direccional. Puede ser estabilizadora o normalizadora, estabilizadora o normalizadora, disruptiva y direccional. ¿Cuántos tipos de selección natural hay? 3. Tres. Estabilizadora o normalizadora, disruptiva y direccional, son 3. Estabilizadora o normalizadora, disruptiva y direccional, son 3. Son 3 tipos de selección natural. 3 tipos. Chicos, si ustedes no leen lo que yo les envío, se les va a hacer difícil el examen. Tienen que ir leyendo capítulo a capítulo para que y anotando en el cuaderno lo más importante. Como es aquí, lo más importante de todos de aquí es los 3 tipos de selección natural. ¿Cuál es la estabilizadora? En la clase de selección más común en las poblaciones naturales, su efecto es la disminución de la frecuencia de los fenotipos raros. La tendencia es que el fenotipo exitoso se vuelva más frecuente en la población hasta que sea el más común y alcanzar un nivel estable. Miren, la estabilizadora es la clase de selección más común en las poblaciones naturales. Miren, la estabilizadora es la más común de todas. Su efecto es la disminución de la frecuencia de fenotipos raros. ¿Ya? La tendencia es que el fenotipo exitoso se vuelva más frecuente en la población, hasta ser más común y alcanzar un nivel estable. O sea, la tendencia es que el fenotipo se vuelva más frecuente en la población, hasta ser el más común y alcanzar un nivel estable. ¿Qué entienden de la estabilizadora? Es la clase de la selección más común en las poblaciones naturales. Hace que los genes raros que contengan el ADN del individuo sean menos frecuentes. Ya. Por ejemplo, en el caso del tamaño de los picos de los pinzones, si se presentan picos grandes, medianos y pequeños, la tendencia será al favorecimiento de las aves con picos medianos, porque son más atractivos y les permiten explotar más semillas que los picos grandes o pequeños. La selección natural estabilizadora favorece el promedio característica intermedia. Aquí está. Esta aquí, la estabilizadora permite o favorece el promedio o la característica intermedia. Por ejemplo, de los picos de Charles Darwin, los más comunes son los medianos, entre los grandes, medianos y pequeños, los más pequeños, porque pueden explotar más la semilla. Doctora, lo que yo entiendo de la estabilizadora es que, por ejemplo, la que, como dice ahí, la que más ha logrado adaptarse así los pájaros con el pico mediano, entonces la selección estabilizadora, como dicen también ahí, lo que hace era que intenta hacer que sea más común para que puedan adaptarse también.
O sea, no es la más común, sino que la que pudo adaptarse más y puede adaptarse más al medio. Según yo lo que entiendo, la estabilizadora estabiliza el que domina, tipo, si el mediano es el que domina, es lógico que va a haber más el mediano. Claro. Porque los otros tienen su preferencia. Solo los pequeños pueden hacer algo y los grandes pueden hacer solo una cosa. En cambio, los medianos pueden hacer diferentes cosas, por eso predomina más. Claro, se han logrado adaptar. Ya. La disruptiva ocurre cuando las presiones de la selección natural tienen tendencia a eliminar los fenotipos más comunes y favorecen los escasos. En cambio, aquí eliminan los más comunes y favorecen los escasos. En cambio, allá eran los más comunes y no favorecían los escasos. Por ejemplo, podría darse que las aves con picos grandes y pequeños exploten más eficientemente las semillas disponibles y en cambio las de pico mediano estén de ventaja porque el pico no es eficiente con las semillas pequeñas o grandes. En este ejemplo, la característica intermedia tiende a desaparecer y los extremos de la característica se favorecen. En cambio aquí es diferente. Aquí favorecen las más escasas, o sea, las grandes y las pequeñas. ¿Mm? ¿Sí me entienden? ¿Verán? Claro, cada uno tiene su función, dependiendo. La direccional. Favorece los individuos raros, pero solo de un extremo de la gama de fenotipos. Los más exitosos transmiten su fenotipo a las siguientes generaciones, de modo que el fenotipo que alguna vez fue raro aumenta su frecuencia en la población. Por ejemplo, en una población de pinzón, en la isla Galápagos existían aves con picos gruesos y más grandes que las de otros individuos y explotaban semillas gruesas que normalmente no consumían, pero que eran abundantes durante el invierno. Con el tiempo, estas aves abundaron y la población de pinzones con picos menos fuertes disminuyó. Es decir, aquí la direccional favorece a los individuos raros, a todos los raros. También favorece a los individuos raros, pero de un solo extremo de fenotipo, o sea, con un solo tipo de genes. Los más exitosos transmitían su genotipo a las siguientes generaciones. Los más exitosos transmitían su genotipo a las siguientes generaciones. O sea, ellos transmitían su fenotipo a las siguientes generaciones. De modo que el fenotipo que alguna vez fue raro aumenta su frecuencia en la población. Por ejemplo, en una población de pinzones en las Islas Galápagos existían aves con picos gruesos y más grandes que los otros individuos y explotaban semillas gruesas que normalmente no las consumían, pero eran abundantes durante el invierno. Con el tiempo, estas aves abundaron y la población de pinzones con picos menos fuertes disminuyó. O sea, como que ya se transmitía de generación en generación, se cambió el pico y entonces con el tiempo las menos fuertes desaparecieron y quedaron las más fuertes. Hasta aquí sí estamos. Sí. Verán. ¿Qué pasó con la evolución 2 acá? Esto faltó la evolución biológica 2. Nosotros nos limitamos específicamente como médicos a las normas de higiene, pero porque los requerimientos, o sea, hay que insistir desde el comienzo que eso no es nuestra responsabilidad. Los organismos aportan evidencias de la evolución. Para hacer frente a las objeciones planteadas por los científicos de la época, Darwin argumentó su teoría con evidencia de diversos orígenes. Además, científicos contemporáneos y posteriores a Darwin aportaron nuevas evidencias desde diversos campos de la biología que se pueden clasificar en dos tipos. Evidencias directas. ¿Cuántos tipos de evidencias hay? Hay dos. Aquí lo resumido es que hay evidencias directas y evidencias indirectas. Las evidencias directas son aquellas que se pueden obtener por observación directa y en tiempo real. La evidencia directa se obtiene por observación directa y en tiempo real.
Los humanos producimos presiones tan fuertes sobre otros organismos, a partir de ellas se pueden estudiar directamente algunos procesos microevolutivos. O sea, aquí lo importante es que se pueden obtener en observación directa y en tiempo real. La evolución de las bacterias. La bacteria Staphylococcus aureus causa infecciones en los pacientes después de una cirugía. En 1943 se combatió exitosamente con penicilina, pero en 1947 aparecieron nuevas cepas o variedades resistentes. En 1960 se desarrolló otro antibiótico llamado meticilino, pero en 1980 las cepas sobrevivientes volvieron a atacar. Luego se empleó vancomicina, pero desde el 2002 se sabe de la existencia de cepas resistentes a este medicamento. En este caso, los antibióticos ejercen una fuerte presión de selección sobre las bacterias, pero algunas de estas han logrado sobrevivir gracias a su capacidad inmunitaria. O sea, la evolución de las bacterias es una evolución directa, o sea, han evolucionado contra un tipo de medicamento. Hay unas que han logrado sobrevivir y otras que no han logrado, sí logran sobrevivir debido a que han mutado. Mutar es cambiar. Evidencias indirectas. Las evidencias indirectas se obtienen por deducción. ¿Cómo se obtienen las evidencias indirectas? Por deducción. Por deducción. Es decir, relacionado hechos actuales para reconstruir la historia. Entre ellas se encuentran la paleontología, la biogeografía, la biología del desarrollo o embriología, la anatomía, las evidencias bioquímicas y moleculares. Evidencias paleontológicas, los fósiles. Son aquellas basadas en el estudio de fósiles, que son restos de seres que vivieron en el pasado y que han pasado preservados realmente sobre rocas sedimentadas, formando por acumulación de material genético. Así que hay evidencias paleontológicas, ¿qué más dijimos? Evidencias paleontológicas, ¿qué más dijimos que había? Bioquímicas y moleculares. Bioquímicas moleculares, la biogeografía y la biología de desarrollo y la anatomía. Anatomía. Las evidencias paleontológicas son las de los fósiles, que han sobrevivido muchos años, almacenados, acumulados, material geológico. Muchos fósiles guardan cierta dificultad con las experiencias actuales. Gracias a ello podemos deducir que muchos extintos fueron muy diferentes a los actuales y que a largo tiempo algunas especies han sido sustituidas por otras. En muchos casos los fósiles han permitido reconstruir la evolución de las especies. Gracias a los fósiles se ha permitido reconstruir la evolución de las especies, porque se han encontrado cráneos, se han encontrado mandíbulas, entonces se han podido reconstruir y se han visto cómo era anteriormente y cómo ha ido evolucionando el hombre poco a poco. Las biogeográficas. Estudia la distribución biogeográfica de los seres vivos. Un ejemplo de evidencia biogeográfica se puede establecer entre África y América, ya que ambos tienen grandes áreas de bosque húmedo. La biogeográfica es que hay áreas geográficas que tienen la misma distribución y que están en diferentes continentes. Ejemplo, África y América. Ambos tienen grandes cantidades de bosque húmedo tropical, pero no tienen las mismas especies. Sin embargo, presentan algunas especies comunes debido a que permanecieron unidos luego de la ruptura del supercontinente Pangea. O sea, como África con América permanecieron unidas, tenían bosques húmedos, o sea, ciertas características geográficas. Pero debido a la ruptura de la Pangea, conservaron los bosques húmedos, aunque con ciertas especies que son diferentes. Existen especies muy similares en lugares alejados, que presentan condiciones ambientales parecidas. Evidencias embriológicas. Al observar las etapas iniciales del embrión de diversos grupos de organismos, se ha encontrado que guardan similitudes entre estas semejanzas desaparecen a medida que desarrolla el embrión. O sea, ciertos embriones al inicio presentan cierta semejanza, pero que van desapareciendo a medida que el embrión va creciendo. Entonces debe al parentesco entre organismos que son cercanos. Por ejemplo, el embrión de un pato, mira, el pato, el del perro y el humano al inicio son iguales, pero van cambiando su parecido, van variando dependiendo de dónde son originarios. Esto es facilito. Esto no tiene por qué hacerse líos. Las evidencias anatómicas
homología y analogía. Los estudios en anatomía comparada. Ahora yo voy a tomar lección todos los días, porque yo les envío con tiempo y no están leyendo. Las estructuras homólogas. A ver, hay las evidencias anatómicas, homología y analogías, son de 3 tipos. Que la anatomía evidencia 3 tipos de teorías, o 3 tipos de estructuras, homólogas, análogas y vestigiales. ¿Cuántos tipos la anatomía, la teoría de la evolución, cuántos tipos de estructuras dice que hay la teoría de la evolución? Hay 3. 3. ¿Cuáles son? Las homólogas, Estructuras homólogas, análogas y vestigiales. vestigiales. Chicos, las homólogas son las que, cuando es homóloga es igual, la palabra homo es igual, hetero es diferente, homo es igual, homo aquí, homo igual, si fuera hetero fuera diferente. Las estructuras homólogas son las que tienen un origen común, tienen una estructura interna parecida, pero no cumplen las mismas funciones, o sea, tienen parecido, pero su estructura interna, su estructura interna es parecida, pero no cumplen las mismas funciones. Por ejemplo, el brazo de una persona, el ala de un murciélago y el aleta de una ballena. O sea, tienen una estructura interna parecida, pero con diferentes funciones. Por ejemplo, dice, puede ser el aleta de una ballena, el brazo de una persona, el ala de un murciélago. Tienen estructura interna parecida, pero funciones diferentes. Las estructuras análogas son las que presentan similitudes, pero no tienen un origen común. Las alas de los murciélagos, los insectos, cumplen funciones similares, pero no presentan la misma estructura interna. Estructuras vestigiales son aquellas cuya función se ha ido perdiendo a lo largo de la evolución y en los organismos actuales se encuentran reducidas. O sea, se han ido perdiendo las estructuras, pero en los organismos actuales se encuentran reducidas. Ha ido evolucionando y los organismos actuales se encuentran reducidas. Y las análogas son las que presentan similitudes, pero no tienen un origen común. Las alas de los murciélagos y los insectos cumplen funciones similares, o sea, la de volar, pero no presentan la misma estructura interna. O sea, estructuras análogas son parecidas, pero no cumplen la misma función. Evidencias bioquímicas y moleculares. La biología molecular aporta las pruebas más concluyentes a favor de la evolución biológica. Comparar secuencias de ADN de 2 especies o secuencias de aminoácidos de las proteínas resulta de un buen método para determinar su parentesco. Cuanto más diferencias se detecten, más lejos en el tiempo se encontrará su ancestro común. Esto es lo más importante. Cuantas más diferencias se detecten, más lejos en el tiempo se encontrará un ancestro común. Mientras más diferencias presenten, se encontrarán, más lejos en el tiempo se encontrará un ancestro común. Mientras más lejos en el tiempo, mientras más diferencias se detecten, más lejos en el tiempo se encontrará un ancestro común. Esta evidencia molecular es de gran importancia en la actualidad para formular diagramas de clasificación de las especies. La comparación de los segmentos de ADN permite construir filogenias basadas en la clasificación natural de las especies. Esto permite reconstruir la historia evolutiva de los organismos, de grupos de organismos. Chicos, ¿cómo estamos hasta ahí? Estoy preocupada. Los escucho muy callados. Y ustedes no son así. Envío a cada correo de ustedes, como siempre hago, a efecto de que tengan el tiempo el domingo de la tarde, noche de revisarlo. Y el día lunes ya ustedes ponen sus sugerencias, sus opiniones, porque ya a estas alturas ya todos tenemos criterio como para decir, mira, en mi zona no funciona así, o yo creo que mejor le cambiamos acá. La adaptación. La adaptación es el resultado de la selección natural. La adaptación es el resultado de la selección natural. Es un proceso por el cual una estructura, una función o característica del comportamiento de un individuo
que evolucionó como respuesta a una presión de selección y que incrementa sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse. O sea que el individuo ha evolucionado como respuesta a la presión de la selección, incrementando sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse. El individuo ha evolucionado debido a la presión de la evolución, de la selección, incrementando sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse. A ver, repito. La adaptación en cuanto a la selección natural. Que un individuo ha evolucionado, pero como respuesta a la presión de la selección, ha incrementado sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Incrementando sus posibilidades de... Por favor, ese chat. Incrementando sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse. La presión que ejerce el medio ambiente sobre las poblaciones es el principal factor que puede provocar la aparición de adaptación. Mire, esto es importante. La presión que ejerce el medio ambiente sobre las poblaciones es el principal factor que puede provocar la aparición de una adaptación. El clima, el tipo de alimento, la disponibilidad de recursos, la posibilidad de acceder a parejas son, entre otras, condiciones que presionan a las especies. Luego de terminado esto, yo voy a hacer preguntas de todos los temas que hemos visto, a ver qué saben. Las adaptaciones pueden ser fisiológicas, metabólicas y bioquímicas. ¿Cuántos tipos de adaptaciones hay? 3. ¿Cuáles son? Fisiológicas, metabólicas y bioquímicas. Bioquímicas. Y también están las estructurales y las de comportamiento. A ver, vamos viendo. Tipos de selecciones. Fisiológicas, metabólicas, bioquímicas. ¿Qué más? Las estructurales. Estructurales. O etológicas. Vamos. ¿Cuántos tipos de selección hay? ¿De adaptaciones hay? Fisiológicas, metabólicas, bioquímicas, estructurales ¿qué más? De comportamiento. Etológicas. O etológicas. Las adaptaciones fisiológicas, metabólicas y bioquímicas son aquellas en que organismos alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos. Ellos alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos. En la fisiológica o metabólica alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos. Es decir, representan un cambio en el funcionamiento del organismo para resolver algún problema que se presenta en el ambiente. Por ejemplo, algunos animales como los osos reducen sus actividades fisiológicas hasta caer en un estado de letargo o somnolencia, conocido como hibernación, el cual es un estado de hipotermia regulada, el que ocurre con la reducción de las funciones metabólicas. Este estado puede durar días o semanas y permite a los animales conservar su energía durante el invierno. Entonces, esto aquí es importante. Las fisiológicas, metabólicas y bioquímicas alteran la fisiología de cuerpo, órganos o tejidos. 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 Es decir, hay un cambio en el funcionamiento del organismo. Un momentito, chicos. ¿Cuáles son las fisiológicas, chicos? Adaptaciones fisiológicas. Son en las que los organismos alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos
o también representan un cambio en el funcionamiento del organismo para resolver algún problema. Ya tengo amigos que voy a hacer unas preguntas y ya las tengo aquí. Ya fui a ver eso. Las adaptaciones estructurales. Las adaptaciones estructurales son modificaciones. Las adaptaciones estructurales son modificaciones de estructuras o partes de un organismo. Las estructurales, como su nombre indica, son adaptaciones estructurales, son modificaciones de estructuras o partes del organismo. Modificaciones de estructura o parte del organismo que permiten aprovechar de manera más eficaz el ambiente. O sea, alteraciones de estructura o parte del organismo que le permite aprovechar de manera eficaz el ambiente. Un ejemplo de una adaptación del cuerpo se puede observar en las llamas y alpacas de los páramos de Ecuador, ya que para vivir en las alturas han desarrollado músculos cardíacos más grandes, para bombear más sangre y garantizar que todas las células reciban su adecuada dosis de oxígeno. Las alpacas son un ejemplo. Y ahora sí, no hablo más. ¿Ya? El mimetismo y el camuflaje son ejemplos de adaptaciones morfológicas. A ver, ¿cuáles son los ejemplos de adaptaciones morfológicas? El mimetismo y el camuflaje. El mimetismo y el camuflaje. ¿Cuáles son? El mimetismo y el camuflaje. Ya. ¿Qué es el mimetismo? Una especie simula las características de otras o del entorno. Mimetismo, que una especie simula la característica de una especie o del entorno, para confundir de esta forma a sus depredadores. Y el camuflaje, las especies desarrollan estrategias para confundirse con el entorno. A ver, el mimetismo desarrolla características de otras o del entorno. Y el camuflaje desarrollan estrategias para confundirse con el entorno. Acá en el camuflaje desarrollan estrategias para confundirse con el entorno. Y en el mimetismo lo que hacen es simular las características de otros del entorno. Mimetismo es decir que es para confundir a sus depredadores como forma de defenderse. Sí. Y el camuflaje son estrategias para confundir con el entorno. Que buscan la forma de... Ya sea para evitar depredadores o para conseguir alimentos. Mande. Dígame. Que buscan la manera para ocultarse, así más o menos. Exactamente. El camuflaje. O sea, el camuflaje. También el mimetismo como que finge ser. Finge ser parte de una estructura o del entorno. ¿Ya? Para evitar los depredadores. En cambio, en el camuflaje, evitan los depredadores y también para conseguir alimentos. Las de comportamiento otológicas son aquellas que implican alguna modificación en el comportamiento de los organismos. El mismo nombre dice, comportamiento, alguna modificación en el comportamiento de los organismos en diferentes causas, por diferentes causas, como asegurar la reproducción, buscar alimento, defenderse de sus predadores, trasladarse periódicamente de un lugar ambiente a otro. ¿Se acuerdan que yo les hablaba a ustedes que hay dos tipos, los más claros ejemplos de este tipo de adaptación son la migración y el cortejo? ¿Cuáles son los tipos de adaptación de comportamiento etológica? Son dos. Migración y cortejo. Migración y cortejo. Migración y cortejo. ¿Y las estructurales cuáles son? Los dos tipos. Mimetismo y camuflaje. No, mimetismo y camuflaje. Mimetismo y camuflaje. Y de comportamiento son migración y cortejo. O sea, las de comportamiento etológicas desarrollan alguna modificación en el comportamiento de los organismos. Entonces se modifican el comportamiento de los organismos, como yendo de un lugar a otro, o se trasladan de un lugar a otro, por tiempo periódico, para asegurar su sobrevivencia. Ejemplo, la migración, movimiento periódico de salida y regreso a un área determinada. Es movimiento periódico.
de salida, o sea, sale, pero regresa a esa área determinada, que llevan a cabo algunas especies para buscar alimento, pareja. Por ejemplo, yo decía la migración, la abeja ballena. La abeja ballena es un ejemplo de migración, porque salen del Polo Norte, viajan 2 meses hasta llegar a las aguas cálidas, donde hacen apareamiento con los machos, las hembras, y entonces algunos vienen a tener sus hijos a aguas cálidas, y de ahí regresan al Polo Norte de nuevo. Eso es migración. O la que realizan las aves, de cuando están en época fría del norte al sur, a época cálida, pero es de regreso, de salida, pero de retorno a la misma área. ¿Sí me entienden? Sí, sí, doctora. Ya. Cortejo. Series de exhibiciones que realiza el macho para atraer a la hembra, con lo cual se facilita el encuentro de la pareja para lograr el apareamiento. O sea, ustedes cortejo, que es una serie de exhibiciones que realiza el macho para atraer a la hembra, con lo cual facilita el encuentro de la pareja para realizar el apareamiento. Selección sexual. La selección sexual resulta de la competencia en la búsqueda de la pareja. La selección sexual resulta de la competencia en la búsqueda de la pareja. Ciertas características físicas del organismo pueden favorecer el éxito de apareamiento, es decir, pueden ser preferidas sobre otras. Si los individuos que las poseen logran reproducirse, dichas características se presentan en la siguiente generación y con el tiempo se fijarán en la población. Las características que resultan ser favorables para que un individuo sea seleccionado como pareja de apareamiento se denominan caracteres sexuales. ¿Cómo se denomina las características que logran ser favorables para la selección de la pareja? Caracteres Se sexuales. llaman caracteres sexuales. ¿Ya? En estas especies características que diferencian a los machos de las hembras son el producto de la selección sexual, ejercida durante mucho tiempo. En este caso, puede existir un dimorfismo sexual en el cual el macho y la hembra tienen notorias diferencias. Miren, en esta selección sexual puede haber dimorfismo sexual, selección intrasexual y selección intersexual. En esta selección sexual puede haber 3 cosas importantes. El dimorfismo sexual, selección intrasexual y selección intersexual. El dimorfismo sexual es en el cual el macho y la hembra tienen notorias diferencias. El proceso de selección sexual puede darse en 2 formas. A ver, ¿qué es el dimorfismo sexual? Cuando la hembra y el macho tienen notorias diferencias. La hembra y el macho tienen notorias diferencias. El proceso de selección sexual puede presentarse en 2 formas. Selección intrasexual y selección intersexual. ¿Cuánto es el proceso de selección sexual? ¿Cómo puede dividirse el proceso de selección sexual? El proceso de selección sexual puede ser intersexual o intrasexual. ¿Cuántos procesos hay de selección sexual? 2. El ¿Cuáles intrasexual e intersexual. Son 2. Selección sexual, la intrasexual y el intersexual. La selección intrasexual, que es la competencia entre individuos del mismo sexo para obtener el sexo opuesto. La intrasexual compiten 2 individuos de la misma especie para obtener acceso al sexo opuesto. 2 individuos de la misma especie compiten para tener acceso al sexo opuesto. Ese es intrasexual. ¿Qué es intrasexual? La competencia entre individuos del mismo sexo para tener acceso al sexo opuesto. Ajá. 2 individuos de la misma especie para tener acceso al sexo opuesto. Ya. Y la intersexual, en los que los miembros de un mismo sexo ejercen presiones selectivas sobre las especies de sexo opuesto. O sea, la selección intersexual, en la que miembros del mismo sexo ejercen presiones selectivas sobre las características del sexo opuesto, mediante la elección de pareja. Miren, imagínense que la selección intersexual, miembros del mismo sexo, ejercen presiones selectivas sobre las características del sexo opuesto,
mediante la elección de parejas. O sea que no todas es que van a escoger. O sea, ejercen presión, la intersexual ejerce presión selectiva sobre la del mismo, dos del mismo sexo, ejerce presión selectiva sobre las características del sexo opuesto, mediante la elección de pareja. ¿Cuál es la intersexual? La intersexual es que dos del sexo opuesto ejercen presión selectiva sobre la característica del sexo opuesto. No, podría dar un ejemplo. Por ejemplo, a ver, el otro puede ser que dos jirafas machos ejercen presión selectiva sobre una determinada característica del sexo opuesto. Por ejemplo, le gusta la de cuello largo, pero que tiene las manchas más pequeñas, diferentes, o hay varias, pero le gusta una en común. O sea, ejercen presión selectiva, o sea, seleccionan a la pareja. O sea, y compiten dos del sexo opuesto. Por ejemplo, dos ballenas machos compiten por una ballena hembra, pero ejercen presión selectiva. No a todas las eligen solamente a una. De pronto la que tiene las aletas más grandes, o a la más joven. No quieren a las que son mayores, sino quieren a las más jóvenes. Y pelean por esa selección. Compiten por las características de esa selección. Que quieren a la más joven, no quieren a la más vieja, así, eso es un ejemplo. Entonces significa que los machos se escogen las parejas si hay dos en común se pelean por ellos, ¿no es cierto? Sí, pero ejercen presión selectiva, ellos seleccionan a la pareja. En la intersexual, dos del sexo opuesto ejercen presión selectiva sobre la característica del sexo opuesto, o sea, ellos seleccionan a la pareja. No es que porque hay 10 ballenas hembras, ellos van a pelear por van a pelear por todas las ballenas. No, ejercen presión selectiva sobre características del sexo opuesto, sobre una que en común, sobre una blanca, sobre una que ya nada tan blanco. En la intrasexual es lo contrario, ¿no? Ahí sí dos miembros, o sea, machos sí pelean por todas las hembras en la intrasexual. Intersexual pelea No es por una característica común como la intersexual. Ya, ahí escogen a ver, pelean, porque una de ellas le haga caso, por decir. Una de ellas le selecciona. Acá no, acá una en específica. Ya, la elección de la pareja se da según el sistema de apareamiento de la especie, es decir, los comportamientos asociados a la reproducción como son monogamia, poliginia, poliandria y monoandria. ¿Cómo se hace la elección de la pareja? Mediante comportamientos asociados como son la monogamia, la poliginia, la poliandria y la monoandria. La monogamia es la unión de un macho y una hembra que se aparean varias veces durante su ciclo de vida y ambos cuidan de sus crías. Monogamia es la unión de una pareja, macho y hembra, y se aparean varias veces durante su ciclo de vida. Y ambos cuidan de su cría. O sea, que monogamia es que solamente tienen una sola pareja. Mono es igual a uno. Tienen una sola pareja para toda su vida. Se aparean con esa pareja para toda su vida. Aquí está, compañero.
impartir la capacitación interaclínica ocupacionales. Dejo el link de inscripción para los que estén interesados. Yesenia Galván del Ministerio de Salud Pública puso. Es el 18. Reenvíelo, por favor, María Alexandra. Ya te lo reenvío. Ya le reenvío. O sea, lo actualizo. Entonces, monogamia es la unión de macho y de hembra que se aparean varias veces durante su ciclo de vida. Durante toda su vida se aparea un macho con una hembra y cuidan de su cría. O sea, no se aparea con otra macho ni con otra hembra. ¿Sí me entienden? ¿Qué es monogamia? A ver, ¿qué es monogamia? Es cuando Cuando un macho y una hembra se aparean varias veces de por vida. durante todo su ciclo de vida Ya. y ambos cuidan de sus crías. Ajá. La poliginia es la unión de un macho con varias hembras. La poliginia, un macho con varias hembras. Las hembras cuidan de sus crías y los machos del territorio. Poliginia es un macho con varias hembras. Las hembras cuidan de sus crías y los machos del territorio. A ver, ¿qué es la poliginia? Es un macho con varias hembras que se Va. aparean y las hembras que cuidan a sus crías y Y los machos del del territorio. territorio. En la poliginia es una hembra, perdón, es un macho con varias hembras. Un macho, un solo macho con varias hembras. Para conocer la hora. Sí, sí me Por entienden. ejemplo, sería como los leones, no sé. Más o menos. Es un macho con varias hembras. La poliandria es el apareamiento de una hembra con varios machos. Es lo contrario. Bueno, es de un macho, apareamiento de una hembra con varios machos. Miren, allá era de un macho con varias hembras. Ya, acá es la poliandria es de una hembra con varios machos. Es lo contrario. Ayer era un macho con varias hembras. Acá es una hembra, la poliandria es una hembra con varios machos. En esta selección evolucionan las características masculinas. ¿Qué es la poliandria? El apareamiento de Cuando una hembra se aparea con varios machos. Ya, la monoandria es la unión de una hembra y un macho que se reproducen una sola vez en su vida para fecundar todos los óvulos. Ahí están las hormigas. La monoandria es la unión de una hembra con un macho por una vez en su vida. Y de ahí fecundan todos los óvulos. ¿Qué es la monoandria? Cuando un macho y una hembra solo se reproducen una vez en la vida. Solo para fecundan fecundar todos sus óvulos. Ya. Sí, ha estado largo esa cosa. Yo como estaba terminé más rápido. Estoy aquí. Vamos a. Entonces eso que se está dando no nos va a tomar. No. Porque en el momento que van a hacer clic no les va a llevar a ese plano. Los microorganismos en toda nuestra vida interactuamos con microorganismos en una relación a veces positiva y a veces dañina. También son llamadas microbios, proviene del término griego que significa ser vivo, por lo que pueden ser visualizados por un microscopio. La ciencia que estudia los microorganismos se conoce como microbiología. ¿Cómo se conoce la ciencia que estudia los microorganismos? Se llama Microbiología. Y pueden ser visualizados por un Microscopio. Los microorganismos se pueden clasificar por el número de células, la forma de obtención de energía y el tipo celular que se presenta. Los microorganismos se pueden clasificar por el número de células, la forma de obtención de energía y por el tipo celular que presentan. Entonces, los microorganismos se pueden clasificar por el número de células, la forma de obtención de energía y el tipo celular que presentan. La mayoría de microorganismos son beneficiosos. Algunos de estos beneficios son la flora bacteriana y son descomponedores.
La mayoría de los microorganismos son beneficiosos. Algunos de estos son, actúan sobre la flora bacteriana, otros son descomponedores. ¿Cuáles son los beneficios de los microorganismos? Son dos. ¿Cuáles son? La bacteriana y los descomponedores. La flora bacteriana del cuerpo tiene un rol fundamental en la eliminación de invasores, como también en la nutrición y el metabolismo. O sea, tiene un rol importante en lo que es la eliminación de invasores, como también en la nutrición y el metabolismo. Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli sintetiza vitamina K, lo cual es imprescindible para el proceso de coagulación en nuestro cuerpo. Los descomponedores tienen un rol fundamental en el reciclaje de los desperdicios, pues obtienen la energía necesaria para vivir a partir de la degradación de moléculas. Viven a partir de la degradación de moléculas orgánicas en organismos muertos, lo que evita la acumulación de desechos. Además, son fundamentales en los ciclos de los elementos. ¿Qué son las bacterias? Son organismos más abundantes del planeta. Son organismos más abundantes del planeta Tierra. Se encuentran en el agua, en la tierra, en el aire, en las profundidades del mar. En el cuerpo humano existen aproximadamente 10 bacterias por cada célula. ¿Cuántos existen? 10 bacterias por cada célula. Por cada La mayoría, célula. sí. La mayoría de las bacterias son beneficiosas. La mayoría de las bacterias son beneficiosas, pero otras son perjudiciales y provocan enfermedades. Son seres unicelulares y procarióticas, sin estructuras internas membranosas. Están conformados por doble límite celular, membrana y pared celular, y algunas en su interior contienen ADN dispersos en el citoplasma acompañado de ribosomas que permiten la expresión de material genético. Ahí está la célula. Las bacterias se clasifican en eubacterias, conocidas como bacterias verdaderas. Según su forma se dividen en cocos, las esféricas, bacilos, las barras, espirilos, las espirales, y vibrios, Las cianobacterias son un tipo de eubacterias llamadas también algas verdes azules. Su nombre obedece a la presencia de citoplasma de pigmentos fotosintéticos como la clorofila, la ficocianina y la ficoeritrina. Entonces, las bacterias pueden clasificarse en eubacterias, arqueobacterias. Las arqueobacterias son muy primitivas, sus ADN y ribosomas son diferentes al del resto de las bacterias. Habitan lugares difíciles, por ejemplo, en altas temperaturas, bacterias termoacidófilas. Condiciones de extrema salinidad, bacterias halófilas, o ambientes carentes de oxígeno y con presencia de anhídrido carbónico e hidrógeno, en las cuales el metabolismo bacteriano produce metano. Ahí terminamos ese tema y seguimos al último tema. Yo sé que están cansados, yo también estoy cansadísima. Yo no estoy cansado, yo ando con hambre. Yo tengo hambre. Todos tenemos hambre. Yo tengo hambre, doctora. Ya, terminamos con este último tema. Los microorganismos patógenos son todos aquellos microorganismos capaces de provocar una enfermedad infectocontagiosa. Los patógenos se dividen en microscópicos y en pluricelulares. Los microscópicos pueden ser virus y bacterias, y los pluricelulares pueden ser los ectoparásitos como los hongos, las pulgas y los piojos, y los endoparásitos como los protozoos. Para que los organismos patógenos puedan causar efectos, deben introducirse en los seres vivos por diferentes entradas, por contacto directo, por medio del agua, por medio de animales y por medio de alimentos. Se introducen por contacto directo, por medio del agua, por medio de animales y por medio de alimentos. Por contacto directo, a través de la piel de una persona enferma con la piel de una persona sana. Por medio del agua, cuando el agua está contaminada. Por medio de los animales, especialmente los insectos conocidos como vectores. Por medio de los alimentos, cuando estos se lavan con agua contaminada o manipulada inadecuadamente. Principales enfermedades del ser humano: las producidas por virus, ejemplo, fiebre amarilla, gripe, hepatitis, herpes, rabia, sarampión, sida, varicela, chikungunya y zika. Producidas por bacterias: cólera, difteria, faringitis, gastroenteritis, gonorrea, lepra, meningitis, neumonía, sífilis, tétano, tos y tuberculosis. Producidas por protozoarios: malaria,
enfermedad de Chagas, disentería mediana, producidas por hongo, tiña, piel atleta y candidiasis. ¿Por qué se propagan las infecciones? Cuando un ser vivo llamado hospedador es invadido por un organismo, se produce una infección, lo que puede conllevar a una enfermedad. ¿Qué es una epidemia? Esto les puedo tomar versus pandemia. Epidemia sucede como una enfermedad que afecta a un número de personas superior al esperado en una región durante el tiempo determinado, por ejemplo la chikungunya. Y la pandemia se da cuando una enfermedad se extiende a varias zonas geográficas del planeta. Ejemplo, la pandemia del COVID-19. Infecciones causadas por endoparásitos y ectoparásitos. Los 6 parásitos más comunes son las pulgas, las garrapatas, los gusanos de corazón, los ácaros, los anquilostomas y los tricuridus. Ya, las enfermedades provocadas por parásitos son endoparasitarias cuando la infección se da en el interior. Son endo, cuando es endo es dentro del cuerpo, dentro de los órganos. Y ectoparasitaria, la infección se produce en partes externas del cuerpo. Endoparásitos. Generalmente están constituidos por gusanos y protozoos que viven dentro del cuerpo de animales y el ser humano. Luego de haber sido transferida de manera directa o mediante un vector. Suelen ubicarse en el intestino, en los pulmones, en el corazón, en el cerebro. Pueden provocar infecciones graves, incluso mortales. El plasmodium es un protozoario que causa la malaria o el paludismo, una enfermedad potencialmente mortal. Se transfiere al ser humano por la picadura de mosquito hembra del género Anopheles. La piel y luego el torrente sanguíneo había infección utilizada por el parásito. Puede producir infección de las células hepáticas y del glóbulo rojo. Los síntomas incluyen fiebre recurrente, escalofrío, dolores de cabeza, impulares y anemia. La tenia es un gusano plano, conocido como solitario. Utilizan los vacunos y los cerdos. Esto como huésped intermediario. El ser humano se infecta de ingerir carne cruda o cocinada, o que contenga larvas enquistadas. Las consecuencias son dolor abdominal, aumento del apetito, náusea, vómito, vértigo y nerviosismo. El lombriz o ácaro lumbricoide es un gusano cilíndrico alargado, parásito del intestino delgado, produce el Asgar, Díaz ascaridiasis o acardiasis, una infección intestinal que puede pasar a los pulmones. Se contrae cuando se ingieren los huevos de lombriz que se encuentran frecuentemente en el suelo, en la tierra y las heces de los animales. Produce anemia, pérdida de peso, diarrea, palidez y malestar general. Los ectoparásitos, que son los piojos, famosos piojos, desde la lienda, desde el huevo que es la lienda. Los piojos son ectoparásitos, desprovistos de alas, que se alojan en la cabeza de los seres humanos y se alimentan de la sangre. Un piojo adulto es el tamaño de una semilla de sésamo. Los huevos llamados liendres son aún más pequeños, como el tamaño de un nudo de hilo. Los niños pequeños en las escuelas son los más propensos a infectarse. Se transfieren por contacto directo, pepinillos, cepillos, o simplemente por estar cerca de la persona contagiada. Nada tiene que ver la higiene personal para tener piojos. Los piojos no transmiten enfermedades. Con la medicación correcta, como uso de champú medicado, como se puede eliminar con facilidad. Las garrapatas en la cara de mayor tamaño que se alimenta de la sangre de sus huéspedes. Se encuentran a menudo en la hierba alta, donde espera en el extremo de una hoja para intentar engancharse a algún individuo que pase. Una vez que se pegan, esta enfermedad fue la que tuvo Thalía, la cantante, que se llama enfermedad de Lyme, se escribe Lyme, ¿ya? Se infectó por una garrapata. Se desplazan porque ella corría por un lugar, en un bosque, y ahí andaban perros, entonces los perros tienen garrapatas. Se desplazan hacia lugares calientes y luego húmedos. Pueden producir protozoos como Babesia, y que es una enfermedad que ataca los glóbulos rojos de los animales y los seres humanos y en ocasiones puede ser mortal. Terminamos. Hasta ahí les voy a tomar el examen. Ya. Ok, doctora. Nos vemos. Chao. Sí, chao. Bendiciones. Chao.